Hola, muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por conectarse a esta conversación que hemos programado para el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a nuestras invitadas e invitados, Alejandra Donoso, de la Defensoría Ambiental, Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram, y Cata Alonso, fundadora, ¿cierto?, de la organización Mujeres en Zonas de Sacrificio, además de nuestra abogada Natalia Lavé, que es abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ellos estarán hoy día con nosotros para conversar acerca del caso de contaminación grave, ¿cierto?, que ocurrió en la bahía Quintero Puchuncaví en el año 2018. Para recordar un poco lo ocurrido durante este episodio, ¿cierto?, recordar que durante el mes de agosto y septiembre del año 2018, en la bahía Quintero Puchuncaví, ocurrió episodios graves de contaminación que resultaron en intoxicaciones masivas de alrededor de 1.360 personas en la bahía, 808 personas de esas personas afectadas eran niños y niñas, además de 978 mujeres. Otra consecuencia de estos episodios de contaminación fue la afectación en 23 colegios de ambas comunas que resultaron con sus actividades suspendidas o alteradas, ¿cierto?, en la jornada escolar. A partir de este grave episodio de contaminación se presentaron 12 recursos de protección en contra de distintas empresas, ¿cierto?, que fueron las recurridas en estos recursos, ENAP, ENEL, COPEC, Codelco, y también otros recurridos fueron 14 agentes del Estado, entre ellos el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto?, la Seremi también de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la ONEMI, el Ministerio del Interior, la Intendencia, las municipalidades. Todo esto concluyó en un fallo, ¿cierto?, que se elevó, ¿cierto?, a la Corte Suprema y resultó en un fallo que desde su dictación hoy día se cumple un año y que reconoció la omisión del Estado en garantizar los derechos de las personas que estaban siendo afectadas en estas comunas por el episodio de contaminación. Y además dictó este fallo 15 medidas en relación con el derecho a la salud, el medio ambiente, en relación con la gestión de riesgos ambientales, el acceso a la información y la protección de la población vulnerable. Además, este fallo ordenó al Estado informar en un año plazo los agentes contaminantes que fueron los que produjeron estos episodios graves de contaminación en la bahía. Entonces, hoy día se cumple un año del plazo que dio la Corte para informar sobre cuáles son esos componentes contaminantes, y de eso es de lo que queremos conversar hoy día con nuestros invitados e invitadas. Entonces, vamos a darle la bienvenida primero a nuestra dueña de casa, Natalia Lavé, para que nos comente un poco la relevancia de este fallo de la Corte Suprema y luego al resto de nuestros invitados también para que puedan hacer sus aportes desde sus distintas perspectivas. Adelante, Natalia. Gracias, Vero. Primero agradecerte a ti y a la Unidad de Promoción y Comunicaciones por esta instancia que nos permite justamente debatir y analizar la relevancia de este histórico fallo. Partir señalando por qué consideramos que es un fallo tan histórico. En primer lugar, señalar que el fallo reconoce de manera explícita los graves problemas de contaminación que existen en la bahía de Quintero Puchuncaví y que son consecuencia justamente de la actividad industrial presente en la zona, y que esta situación se arrastra durante décadas. En segundo lugar, el fallo es relevante porque justamente a raíz de estos problemas es que la autoridad ya tenía conocimiento de ellos. Y esto es así justamente porque hace 7 años antes, a raíz de otro episodio de contaminación de igual envergadura y gravedad, esto es, ustedes recordarán, el 23 de marzo del 2011, la contaminación que sufrieron los niños en la escuelita de La Greda, la autoridad ya sabía de los graves problemas de contaminación en la bahía. En tercer lugar, conociendo estos graves problemas de contaminación en la bahía, no tomó las medidas adecuadas para resolver el problema y, muy por el contrario, esperó hasta los graves episodios de contaminación que ya conocemos
para tomar medidas del todo inefectivas y tardías. Así le reprocha la Corte Suprema a las autoridades administrativas, esto es al Poder Ejecutivo. Cito muy brevemente un considerando, el 23, que señala: es decir, existiendo modos concretos y conocidos, o al menos fácilmente concebibles, para estudiar y generar los conocimientos necesarios para abordar las graves situaciones de contaminación atmosféricas existentes en la zona, la autoridad se ha limitado a realizar algunas actuaciones claramente insuficientes a tal fin, reaccionando tan solo una vez acaecidos los muy serios hechos que dieron origen a esta causa. En cuarto lugar, consideramos que el fallo es histórico, porque al reconocer que estas actuaciones fueron tardías y absolutamente insuficientes, se incurrieron en sendas ilegalidades que vulneraron los derechos que tú bien señalaste, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida y a la integridad física. Finalmente, señalar a modo introductorio que el fallo también es relevante porque destaca que justamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que habitan la bahía se debe justamente por la exposición prolongada a una deteriorada calidad ambiental en la zona. Esto justamente nos lleva a debatir en relación a lo que está sucediendo más adelante probablemente en relación al coronavirus y cómo afecta justamente el sistema respiratorio de estas personas que se encuentran expuestas a estos niveles de contaminación ya señalados. Muchas gracias, Natalia. Hernán, quisiéramos darte la palabra a ti ahora también para que pudieras contarnos cuál es tu apreciación en relación con este fallo. Buenas tardes, agradecer la invitación. Bueno, no cabe duda que lo que esperábamos, que era poder avanzar en las medidas que la Corte Suprema había dictado ya casi a un año, bueno, a un año del fallo, a pocos días de que el Ministerio de Medio Ambiente tenga el plazo de cumplir alguna de esos requerimientos, no hemos visto avances, lamentablemente. Por otro lado, hemos visto hoy día en la cuenta pública a la ministra de Medio Ambiente señalar, referirse a la situación de la Bahía Quintero, referirse al fallo y dar por cumplidas las medidas del fallo. Sí, y es lo más preocupante. Vemos una falta de coordinación entre el ministerio, la ministra, sus asesores, que no cabe duda que debe tener mucho, con lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo en la Bahía Quintero. No nos olvidemos que el año pasado, a lo menos hubo 2 intoxicaciones con niños atendidos en los servicios de urgencias, tanto en Quintero y Puchuncaví, en una época en que se deberían haber adoptado otras medidas según lo que el fallo así señalaba. Que se dé por cumplido el fallo, básicamente porque el Ministerio ha cumplido el deber de dictar un plan de descontaminación, que es algo que viene de mucho antes, que viene del año 2015, cuando es declarada la zona nuevamente saturada por materia particulada 2,5. Es pasar gato por liebre, en términos así como muy coloquiales. De parte del Ministerio, decir que el plan de descontaminación es la medida, no corresponde, que la norma de dióxido de azufre, la nueva norma que se ha señalado que es prácticamente idéntica a la de la Unión Europea, que lo cual es absolutamente falso, darlo como una medida también es un abuso de la realidad respecto al nulo avance que ha habido. Nosotros hemos revisado las 15 medidas establecidas por la Corte Suprema y nuestra conclusión, siendo bastante, tal vez hasta incluso generosos con respecto al deber del Ministerio de Medio Ambiente y así de la ONEMI, es que no se ha avanzado en nada. Lo único que ha habido un pequeño avance y que es previo al fallo de la Suprema es el proceso de revisión del plan de ordenamiento territorial de la zona, y que eso quedó estancado. El MIMBU lo comprometió a iniciar el proceso, pero que no ha tenido ningún avance al respecto. Así que, lamentablemente, señalar, un poco para concluir esta parte, de que no ha habido avance, que el Ministerio está en deuda con la comunidad, que las señales, los mensajes que manda que la ministra son absolutamente preocupantes porque demuestra que no está siendo bien informada por parte de sus asesores, y que, bueno, yo creo que esto nos da bastante a pensar cuáles son los pasos siguientes a seguir avanzando, porque esto no
Esto no, aquí no se ha avanzado en nada y lamentablemente en ese aspecto el fallo no ha permitido mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Gracias, Hernán. Me parece que esto resulta preocupante, ¿verdad?, en este contexto de pandemia. Queríamos preguntarte, Alejandra, ¿cuál es tu opinión en relación con eso? ¿Cuál es también la relevancia que tienen estas medidas que ordenó la Corte y su falta de cumplimiento, ¿cierto? O la deficiencia de su cumplimiento para un contexto tan delicado como el actual contexto sanitario. Sí, primero también aprovecho de agradecer a la organización, al INDH, por la realización de este webinario tan importante para que nos podamos mantener informadas e informados acerca de probablemente el caso más relevante que tenemos en Chile en materia de injusticia ambiental. Efectivamente, la sentencia de la Corte Suprema es súper relevante desde el punto de vista del derecho ambiental, es una sentencia estructural que se hace cargo, al menos en el papel, en la sentencia, de una situación de vulneración sistemática y estructural de derechos humanos y establece una serie de medidas súper concretas. Aquí es súper relevante entender que buena parte de lo que razona la Corte Suprema en su sentencia tiene que ver con lo que decía un poco Natalia. Aquí hay un abandono por parte del Estado, esta es una situación sistemática que se viene acumulando desde hace ya más de 50 años, más de 60 años que el complejo industrial existe en Quintero y Puchuncaví y solamente continúa expandiéndose. Entonces, es bien delicado que ya en el año 2011 teníamos una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que señalaba expresamente un abandono por parte del Estado hacia las personas que habitan las comunas de Quintero y Puchuncaví a propósito del caso de intoxicación que ocurrió en la escuela La Greda. Allí, a pesar de esa comisión investigadora, a pesar de que también hubo múltiples búsquedas de acceso a la justicia, la medida, la respuesta de la autoridad fue correr la escuela a 2 kilómetros. Una falta de respeto mayúscula, ¿no? Luego, entre el 2011 y el 2018 hemos tenido episodios permanentes de intoxicación. Recordemos el año 2014, el derrame de petróleo de 38.000 litros de hidrocarburos en las instalaciones de ENAP. Y luego tenemos este caso, esta situación aguda que ocurrió en el año 2018 de intoxicaciones masivas. Entonces, yo personalmente cuando ocurrieron las intoxicaciones masivas sentía mucha angustia, mucha intranquilidad porque conociendo la situación de Quintero y Puchuncaví, quienes hemos trabajado hace ya bastante tiempo en esta zona, sabemos que eso es algo que puede suceder. Siempre puede haber una crisis, siempre puede haber, porque la población está expuesta a un riesgo que además de ser injusto, es un riesgo demasiado alto. Lo que está en juego es la vida de las personas, o sea, las personas hoy día están respirando veneno permanentemente, constantemente, sin saber ni siquiera cuál es la categoría de ese veneno y cómo se trata ese veneno. Esa es la situación que tenemos hoy día. Entonces, vemos que dentro o sea, sustentado, basándose en este abandono por parte del Estado, el Estado sabe lo que está sucediendo, lo sabe hace bastante tiempo y la ley también existe. O sea, la Constitución establece el deber del Estado de velar porque los derechos sean resguardados. Ese es el sentido de ser de un Estado. Un Estado de Derecho que no resguarda los derechos fundamentales de las personas no tiene ninguna razón de ser. Entonces, son tan estructurales las falencias que el solo hecho de que existan nuevos episodios de contaminación dan cuenta de un incumplimiento de las medidas. O sea, si es que hoy día seguimos teniendo superación de normas, varamiento de carbón, derrames, etcétera, etcétera. Y eso considerando lo que está normado, porque hay un universo gigantesco que no está normado. Eso entonces nos lleva a pensar que lamentablemente el cumplimiento del fallo dista mucho de un estándar adecuado para la protección de los derechos de las personas. Y eso además se agrava de manera profundísima en el contexto actual que tenemos de pandemia, en que
vemos que los estudios, la comunidad científica, a pesar de que se trata de un virus bien desconocido, sí tenemos algunos elementos establecidos. Uno, que el virus se transporta de manera más fácil a través de atmósferas contaminadas, como es el caso de Quintero y Puchuncaví. Otra, que el virus afecta principalmente al sistema respiratorio de las personas y afecta mayoritariamente o de manera más grave a quienes tienen sus sistemas inmunes debilitados, como es el caso de las personas que habitan en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Entonces, este riesgo al cual se expuso la comunidad en el año 2018, que ya sabíamos que existía, que ya sabíamos que se podía producir y que la Corte le ordena al Estado hacerse cargo en cuanto riesgo. O sea, no tiene que ver solamente con tomar medidas que reparen la situación, sino que se trata de evitar que esto vuelva a suceder. El plan de descontaminación, como señalaba Hernán, es absolutamente insuficiente para esto. La principal medida que tiene ese plan es una gestión de episodios críticos, que es el pronóstico meteorológico. El problema que tenemos en Quintero y Puchuncaví no es el pronóstico del tiempo. El problema que tenemos en Quintero y Puchuncaví es que tenemos excesiva contaminación atmosférica y además de una entidad que ni siquiera manejamos en detalle. Entonces, esa situación que fue acotada de alguna manera en el año 2018, hoy día la vemos exacerbada, ¿no? La sentencia le ordena al Estado que prevenga una nueva ocurrencia de un evento de esta magnitud. Y hoy día tenemos, gracias al rol, gracias a lo que ha establecido la sentencia de la Corte Suprema, la verdad es que no tenemos ninguna manera de poder acreditar que la población no está hoy día expuesta al riesgo. Es bien lamentable porque las atribuciones existen, no son pocas las instancias que se han abierto, las puertas que se han tocado. Este caso es, insisto, probablemente uno de los más emblemáticos, tristemente emblemáticos que tenemos en materia de injusticia ambiental, y ya se han pronunciado todos los organismos posibles y es bastante impresentable que el gobierno de Chile hoy día salga diciendo en el Ministerio del Medio Ambiente, en su cuenta pública, que esta situación está corregida. La gestión de episodios críticos no es suficiente, una medida de riesgo no puede ser permanente. El 82% de los días que han ocurrido desde la dictación de la sentencia han tenido gestión de episodios críticos, por lo tanto, esa no es una medida que pueda poner a resguardo los derechos de las personas. Entonces, hoy día, insisto, y con esto termino, con la pandemia del coronavirus que afecta, como decía, a los cuerpos que están más vulnerables por la exposición a la contaminación y además con centros de salud que no han dado abasto en condiciones, entre comillas, normales. Un contagio de coronavirus en una denominada zona de sacrificio es un riesgo altísimo que el Estado de Chile no está controlando, y lo que está en juego es la salud y la vida de las personas. Y eso es algo gravísimo y es muy relevante que todo Chile, todas las personas estén informadas al respecto. Muchísimas gracias por la instancia, por la invitación, y espero que si es que surgen algunas preguntas podamos hilar alguna conversación. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Sí, por cierto, han ido saliendo muchas preguntas acá en el chat, por eso quisimos dejarlo abierto también, para que todos pudieran comentar y hacernos llegar sus preguntas. Vamos a darle la palabra a Cata Alonso antes de pasar a las preguntas que han ido saliendo. Cata, respecto a los avances y a cómo se han ido implementando las medidas que están en este fallo, ¿cómo lo ves tú, ya que tú eres quizás la que de primera fuente puede contarnos mejor cómo está la zona, cómo se está viviendo y qué avances ustedes han podido vislumbrar y qué cosas realmente ustedes creen que son más urgentes de abordar? Hola, muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos a esta instancia. En realidad no hemos visto ningún avance. El Estado de Chile sigue ejerciendo una violencia extrema contra nuestra
contra nuestros habitantes y nuestras localidades, y se siguen vulnerando en forma reiterada y sistemática los derechos humanos en esta zona, sobre todo el derecho a la vida y a vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación. Evidentemente los más afectados son nuestros niños. En Puchuncaví, 1 de cada 4 niños están naciendo con diferentes tipos de problemas, desde neurológicos graves hasta lo más suave que es CI bajo y dificultades de aprendizaje. Y creemos que eso es inaceptable y que el gobierno siga invisibilizando y normalizando a las zonas de sacrificio es peor aún. Nosotros tenemos, mira, el 2018 hubo 146 varamientos de carbón en la playa Ventana. El 2019 hubo 185 varamientos de carbón en la playa Ventana. Todavía no hay culpables. Desde hace años que venimos haciendo las denuncias. Han habido 4 alertas sanitarias, 2 preemergencias por superación, todo esto por superación de la norma horaria, y el resto de los PIC queda dentro de la norma, porque la norma que del SO2 y el material particulado, que es lo que tenemos en el plan de grande descontaminación que habla la ministra, ellos pueden pasarse de la norma o envenenarnos 162 veces en 3 años. Y recién ahí van a fiscalizar y van a ver cómo va la norma. La norma europea solo lo puede hacer 22 veces. Esas son las diferencias que tenemos en nuestra zona. Entonces, mira, el miércoles, jueves, viernes y sábado, tuvimos una cantidad de pic de CO2 y una gran cantidad, también los gráficos se dispararon en hidrocarburos. Y el aire nuevamente está irrespirable y sigue irrespirable. Y sigue con los mismos olores que produjeron la intoxicación masiva del 2018 y que es tan impresentable que aún no sabemos qué y quiénes nos envenenaron. Entonces, cuando la ministra dice que se han cumplido todas las medidas del fallo de la Corte Suprema, la verdad es que, como dice Hernán, creemos que está muy, muy mal asesorada, porque no se ha dado cumplimiento. Tampoco se han cambiado el uso de suelo para las 576 hectáreas que tenemos dentro del parque industrial que todavía pueden instalar empresas, que la Corte les dice que tienen que hacer el reordenamiento territorial. No lo han hecho y se siguen aprobando proyectos, que eso es lo peor. Entonces, la verdad es que esta zona realmente estamos en un peligro inminente, sobre todo con el coronavirus, porque casi todos tenemos enfermedades preexistentes respiratorias y cardiovasculares, y eso es justamente lo que ataca el virus. Entonces, estamos en una indefensión de parte del Estado, que es justamente lo que debería hacer ahora él, es protegernos el doble por esta grave situación que estamos pasando. Así que el fallo no se ha cumplido en nada y nuestros niños y adolescentes están cada día más indefensos. Muchas gracias, Cata, por tus palabras. Creo que queda bastante claro, ¿verdad?, la gravedad de la situación y lo preocupante que es en este contexto sanitario. Y en ese contexto surgen algunas preguntas acá de nuestras usuarias y usuarios. Hay una pregunta que creo que es interesante que pudieras abordar, Natalia, sobre la responsabilidad que tiene no solo el Estado, ¿verdad?, que ya ha quedado bastante establecida la responsabilidad que tiene el Estado en esta materia a partir de las intervenciones de todos ustedes, pero también la responsabilidad que tienen las empresas del sector. ¿Cuál es la obligación que tienen las empresas en materia de derechos humanos en estos casos? Si es que hay obligaciones en materia de derechos humanos ahí, si pudieras explicar eso. Y también cuál es el rol que ha tenido y tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Entonces, me gustaría que tú pudieras comentarnos acerca de esas dos dimensiones, ¿no? También la responsabilidad estatal y la del INDH. Ya, gracias, Vero, gracias por la pregunta.
tomando el hilo también de lo que conversaba Cata, Alejandra y Hernán, quisiera señalar que en el expediente electrónico, a raíz justamente de este caso, los recurridos todavía no han informado o no han dado cuenta del estado del cumplimiento del fallo. Eso es importante en el sentido en que solo la Superintendencia del Medio Ambiente ha presentado un estado de cumplimiento. Al respecto, y para contestar justamente la pregunta en relación al rol institucional del INDH, es que nosotros durante el año 2019 y 2020 hemos oficiado a diferentes autoridades en el marco justamente del cumplimiento de este fallo. Con ese objetivo se ha oficiado al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Salud, a la ONEMI, a la Seremi de Vivienda, entre otras instituciones. Y eso me da un poco pie para también conversar sobre el estado del cumplimiento a raíz de los reportes que nos dan justamente estas autoridades. Si bien no es posible hacer un análisis a raíz del tiempo de cada una de las medidas, quisiera comentar un poco sobre aquellas medidas que quizás son más relevantes y respecto a las cuales nos han dado algún tipo de respuesta. Y eso, por ejemplo, en relación a la medida número 1, sobre la determinación de las medidas a adoptar para determinar la identidad de cada uno de los elementos o compuestos dañinos para la salud y para el medio ambiente generados por las distintas fuentes. Cabe señalar que en este sentido nos ha contestado tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio del Medio Ambiente, indicando que a la fecha se tomarán todos los cursos de acción disponibles para la realización de estudios. Es decir, que todos esos estudios a la fecha, esto es noviembre del 2019 cuando nos respondieron, se encuentran pendientes. En el mismo sentido, en relación a las medidas destinadas a modificar justamente lo que señalaban, normas de emisión de calidad, las respuestas aquí también en el mismo sentido, es decir, se fijó un plazo extenso a raíz del plan justamente prevención de descontaminación atmosférica de 18 meses y esos plazos están pendientes. En el mismo sentido, la elaboración de una norma de calidad primaria para los compuestos orgánicos volátiles, los COPS, también nos señalan que en el fondo, estando dentro del plazo, todavía no existe cumplimiento, que todavía están en estudio. Quizás también es interesante lo que nos responde justamente a raíz de la emergencia sanitaria en relación a los programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de las comunas referidas. En este sentido, también nos indican que, por ejemplo, el aumento, la ampliación de salas en el Hospital de Quintero, la licitación del CESFAM de Quintero Puchuncaví o de la mejora en el sistema del CESFAM de Quintero se encuentran a la fecha pendientes. Entonces, casi todas las respuestas en ese sentido están pendientes, exactamente. En el mismo sentido, por ejemplo, medidas específicas y muy concretas, la implementación del sitio web donde se informe a todas las personas los avances de este fallo, están pendientes. En ese sentido, cabe señalar que el Instituto ha oficiado y seguirá oficiando, al mismo tiempo que seguirá pidiendo cuenta a la Corte de Apelaciones, para supervisar justamente el cumplimiento de este fallo, como lo hicimos el día de hoy ante la Corte de Apelaciones justamente de Valparaíso. En relación, finalmente, y con esto termino, al rol de las empresas, el rol es muy claro. Las empresas deben respetar los derechos humanos, y eso es indiscutido. Natalia, solo para poder profundizar más en esta última idea, si las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, entonces, ¿cuál es el mecanismo, cómo es la forma en que la ciudadanía pudiera exigirles esa responsabilidad a las empresas? Por acá preguntaban en los comentarios si es que sería posible exigirles una compensación a las empresas que resultaran responsables de la contaminación. Evidentemente, para ello es muy relevante que se cumpla la primera medida del fallo, que es la que hoy día el plazo vence, ¿verdad? Que es informar sobre cuáles fueron los contaminantes para poder determinar cuáles pudieran ser las empresas responsables. Pero una vez determinado eso, ¿sería posible entonces exigirle alguna compensación a las empresas o alguna otra forma de reparación para las víctimas? A ver, creo que es súper importante el punto que señalas,
en el sentido de que aquí el estándar de cumplimiento es bastante claro y se relaciona mucho con lo que señalaba Cata. O sea, si nosotros hoy día, en un ejercicio mental muy simple, podemos decir quién fue el responsable de los graves episodios de contaminación el año 2018 y mediante qué contaminante se produjo esta crisis, es que tenemos la mitad o casi la mitad de la pega hecha. Esa respuesta hoy día nosotros no la tenemos. Entonces, para llegar a responder, podemos exigirle a una empresa a la que todavía no conocemos el nivel de responsabilidad. O sea, primero hay que exigirle al Estado, en este ejercicio tan sencillo de que nos diga quién y cómo fue. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Natalia. Había otra pregunta acá de parte de nuestras personas que nos están viendo, que preguntaban sobre el rol que tiene el modelo extractivista en esta materia, como la relación que existe entre un modelo extractivista con estos episodios críticos de contaminación y en este caso particular en la bahía. Entonces, Alejandra, Hernán, quisiera saber si pueden referirse un poco a eso. Sí, bueno, estamos hoy día, independientemente de todo el contexto que estamos habitando, estamos viviendo un proceso constituyente, con altibajos, con dificultades, con ajustes, pero estamos en un momento súper oportuno para preguntarnos acerca de nuestra relación con la naturaleza. Hoy día vemos que la naturaleza está regulada como un lugar lejano, fuera de nuestras relaciones naturales, desde donde extraer recursos. Eso ha traído como consecuencia, bueno, ante un abandono del Estado que no regula lo suficiente, despojo y pérdida de hábitats. Y eso se debe en buena medida al modelo extractivista que tenemos hoy día. En el mundo, el crecimiento económico desmedido tiene su explicación o tiene su justificación en la búsqueda de materias primas, comillas, materias primas, en la naturaleza que luego que se extraen en grandísimas, absurdas cantidades para transportarlas y llevarlas a distintos lugares a lo largo y ancho del mundo. Este sistema solamente entonces puede sostenerse sobre la depredación de la naturaleza, sobre la depredación, sobre la falta de respeto hacia los derechos de las personas, hacia la dignidad de las personas, porque no solamente requiere enclaves extractivos, no solamente estamos hablando de la montaña que rompen para sacar mineral o el río que entuban para sacar agua o el bosque que talan para plantar monocultivo, sino que además hay distintos enclaves donde se concentra, por ejemplo, la generación eléctrica, como ocurre en el caso de las denominadas zonas de sacrificio, que concentran en buena medida complejos termoeléctricos a carbón. Y además en Quintero y Puchuncaví tenemos un cónclave portuario, tenemos al menos, yo diría casi una decena de puertos de hidrocarburos, no solamente está el de ENAP, también hay otros puertos que desde donde se lleva y se trae los combustibles para la industria. Entonces, en la medida en que nuestro sistema económico no reconozca límites al crecimiento y en la medida en que nuestro sistema de consumo no sea responsable con los límites planetarios, estas situaciones van a seguir ocurriendo porque son estructurales. Y por lo tanto, cuando la sentencia de la Corte Suprema se refiere al problema de manera estructural, lo que corresponde es que el Estado de Chile resuelva la situación de manera estructural. Y a mí me parece que el proceso constituyente es una excelente oportunidad para ponernos de acuerdo en cómo vamos a tratar la naturaleza y cómo vamos a hacer para que las generaciones futuras puedan
eventualmente disfrutar de los beneficios ambientales que hemos disfrutado esta generación y las anteriores, y que vemos lamentablemente cómo van disminuyendo con el avance del cambio climático, que es de origen antrópico, como sabemos. O sea, también tiene su origen en este crecimiento económico desmedido. Es complejo, pero yo creo que no es imposible y que es absolutamente necesario. Si no hacemos un cambio en el modelo extractivista, en el modelo de crecimiento económico desmedido, estamos condenados como especie a la extinción, yo creo, y en poco tiempo. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Hernán, no sé si quisieras referirte a esta última pregunta. Sí, bueno, el modelo claramente, o la forma de que nos relacionamos como humanos, que consumimos, y consumimos más muchas veces de lo que necesitamos consumir, es un elemento que genera el uso de energías, materias primas, y que se centralizan algunas veces en zonas como la zona de sacrificio de Bahía de Quintero y Puchuncaví. El gas que consume Santiago, el gas que ocupan los santellinos, incluso aquí en la zona central, en Quinta Región, el hidrocarburo, la parte de la electricidad, se produce en la Bahía de Quintero. Es decir, todos somos parte de este tema en grados diferentes también de responsabilidad, pero todos de alguna forma conscientes, y deberíamos hacernos responsables y con la situación que viven estas zonas, que prestan un rol importante en el día a día de la zona central del país. Las fundiciones, a diferencia de Santiago, que hoy día Santiago está en cuarentena y está como paralizada, gran parte, las actividades productivas, mineras, agrícolas, energéticas, siguen funcionando casi en forma normal. Hace pocos días conversaba con una persona que trabaja en aduana, en Valparaíso, y me dicen que ellos solamente han tenido una reducción del 90% respecto al año pasado de movimiento portuario. Es decir, la economía sigue funcionando, las economías pequeñas, a veces de los almacenes, de los restaurantes, esas están paralizadas, pero la actividad productiva a gran escala sigue funcionando. Hoy día, a las 2 de la tarde, en Maitene, en Puchuncaví, tuvimos otro pico de dióxido de azufre de 10 minutos. Pasó colado. Claro, la OMS recomienda normas de 10 minutos. Chile no tiene normas de 10 minutos. Cuando la ministra habla que los PIC se han reducido, se refieren a la norma horaria, no se refieren a las 10 minutos en donde hay pruebas científicas que una persona sensible en ese periodo de 10 minutos tiene problemas respiratorios, problemas sufre de dolor, de sufrimiento. Y frente a eso hay una indiferencia total, queremos que produzca, incluso, y acá lo más ilógico de todo, que la fundición de cobre ventana, que es la principal causante de los picos de dióxido de azufre, es una empresa que tiene pérdida, que en los últimos 10 años ha perdido 500 millones de dólares. Es una empresa estatal, por ende, es plata nuestra, es plata de todos los ciudadanos, de mejoras del país que no se realizan, y no realizándose esas mejoras, subsidiándose esa actividad, que no son de pequeños pirquineros como muchas veces lo ha querido decir Codelco, sino de medianos y grandes empresas mineras, y siendo subsidiada esa actividad por la salud de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Esto no tiene sentido. El gobierno debiese tomar hoy día la medida y la señal clara y concreta hacia la vida de Quintero, que efectivamente hay una voluntad de mejorar las condiciones. Y eso pasa por la paralización de la fundición de cobre. Justamente lo que comentabas, Hernán, es una de las preguntas que se han ido repitiendo bastante acá en el foro que está aquí abierto. Preguntan en concreto a la profe Ale Donoso si se puede limitar el derecho de propiedad de las empresas y paralizar sus actividades, dado el estado de excepción constitucional vigente. Esto te lo pregunta Matías Barraza. Y hay varias preguntas que tienen que ver un poco con la situación laboral de las personas que trabajan en las fábricas de estas comunas, en el caso de que estas fábricas pudieran cerrarse o se suspendieran sus actividades. Entonces también quería que Cata después pudiera referirse también a esta situación, ya que tú eres del sector, ¿no? Un cariño a Matías Barraza, que
fue alumno de la Clínica de Justicia Ambiental de la Diego Portales. Y agradezco mucho su pregunta porque es súper atingente, es súper interesante. De partida, en nuestra Constitución, en la Constitución que está actualmente vigente, se establece la función social de la propiedad, que es una de las limitaciones que la propia Constitución establece al ejercicio de la propiedad. Y esa función social de la propiedad tiene que ver, que tiene rango constitucional, tiene que ver con la protección del bien común, la protección del medio ambiente, entre otras materias. Entonces, la puerta constitucional está abierta. O sea, constitucionalmente, la propiedad tiene como límite su función social. Y su función social tiene que ver con, entre otras cosas, la protección del medio ambiente, porque el medio ambiente es un bien común, es lo que necesitamos para poder mantenernos con vida. Por una parte, eso en materia constitucional. Y además la autoridad administrativa, la autoridad gubernamental, tiene dentro de sus atribuciones mecanismos legales que le permiten paralizar industrias que vayan en desmedro de la salud de la población. La Ley General de Urbanismo y Construcciones le entrega esa atribución a los alcaldes, visado por lo que señale la autoridad sanitaria. Hoy día que estamos pasando por un estado de catástrofe y calamidad pública a propósito de la crisis sanitaria mundial, el presidente de la República y la autoridad sanitaria tienen las atribuciones para cerrar las industrias contaminantes, para cerrar cualquier faena que afecte la salud de las personas. Y si no es el contexto del coronavirus, donde estamos enfocándonos específicamente en la salud respiratoria de las personas, estamos entrando en el invierno, yo no entiendo qué otra cosa tiene que suceder para que el Estado de Chile ponga en ejecución las atribuciones que tiene y efectivamente cumpla con aquello que le da sentido a su existencia, que es la protección de los derechos de las personas. Entonces, se puede, existen los mecanismos, existe el deber, no es solamente que se pueda, se debe, es lo que se debe hacer para dejar de poner en riesgo un riesgo tan brutal como el que se expone a las personas que habitan en Quintero y Puchuncaví. Muchas gracias, Alejandra. Cata, entonces te pido que si pudieras comentarnos cómo lo ven ustedes en la zona, esta situación, digamos, laboral en la que podrían quedar las personas que trabajan en las industrias del sector, pero también hay unas preguntas acá que están dirigidas a ti, que creo que también es muy relevante a lo que tú te pudieras referir, que tiene que ver con la situación de las defensoras de medio ambiente en la zona, y en realidad en Chile en particular, ¿cierto?, cuál es la protección que tienen, ¿cierto?, a propósito de la firma de Chile en el acuerdo de Escazú, o la no firma. Entonces, si pudieras referirte a eso. Sobre la situación laboral de la zona, solo el 5% de los habitantes de Quintero y Puchuncaví trabajan en la empresa. El resto viene de afuera, de otras zonas, de Quilpué, de Viña, de qué sé yo, Valparaíso. Nosotros siempre hemos protegido a la gente porque no queremos dejarlos sin trabajo. Lo que queremos es proteger primero la salud y la vida de nuestra gente. Y como estamos pidiendo el cierre de la fundición, que seguramente a eso se refiere la pregunta, estamos pidiendo que se traslade esa fundición, que hagan una nueva y saquen las fundiciones obsoletas y contaminantes que no van a poder no contaminar y que nos matan día a día, y hagan una de alta tecnología y que además les sea rentable. Por lo tanto, estamos pidiendo que trasladen a los trabajadores. Las termoeléctricas a carbón trabajan muy poca gente también, muy poca. Y también deben cerrarse porque en el mundo se están cerrando y necesitamos cambiar la matriz energética por energías renovables y poder empezar de a poco a recuperar nuestro territorio. Respecto al Tratado de Escazú, ¿por qué es tan importante? Porque las defensoras no tenemos nadie que nos defienda, o sea, es como divertido que te lo diga, pero nosotros trabajamos solas, sin ningún tipo de protección. Y además,
tan importante el Tratado de Escazú porque no tenemos acceso a la información. Y eso es relevante para nosotras. Solo tenemos acceso a la información si nos metemos a la Intendencia de Valparaíso para saber si hay GEC o no hay GEC. Que entre paréntesis, el 2019, de 365 días del año, tuvimos 360 con GEC. Eso quiere decir que no es apto el parque industrial para convivir con la vida humana, porque 50.000 personas no podemos depender de los vientos. Y que eso es, en el fondo, el GEC, que ve cómo va a estar el tiempo y de acuerdo a eso lo decreta o no lo decreta. Y además es un convenio que ellos hacen con las empresas de buena voluntad. Tampoco el Estado les dice lo que tienen que hacer o qué medidas tomar o hasta dónde pueden producir, sino que les dice bajen sus emisiones y se ponen de acuerdo. Por eso seguimos con los PIC, con GEC o sin GEC, por lo tanto esa medida no nos sirve. Así que así estamos. Y la verdad es que el acceso a la información, ponte tú, aquí tuvimos, después de las intoxicaciones masivas, y que estas se vienen repitiendo desde el 2011 hasta el 2018, entre medio hay un montón más. Siempre nos decían que era culpa de un balón de gas en una escuela, en otra, y nosotros sabíamos que no era eso. Después de eso, estuvieron aquí como un mes cada uno, una delegación de Noruega y una delegación de Finlandia, viendo la calidad del aire de la bahía, y seguramente creemos nosotros fiscalizando a las empresas instaladas, que son alrededor de 19, peligrosas y contaminantes al mismo tiempo. Y nunca tuvimos ningún informe al respecto, no sabemos los resultados de los estudios. Que una de las cosas que pide la Corte Suprema es esa, que se haga un estudio de qué emite cada empresa para reunir los antecedentes y ahí realmente poder tomar una decisión y poder hacer un buen plan de descontaminación que realmente descontamine la zona. Y además también pide normativa para los suelos, que también los tenemos contaminados, y para las aguas, que también están contaminados, tanto el mar como el agua dulce. Y tampoco se ha hecho. Y además, tampoco se ha hecho seguimiento a los niños que fueron intoxicados desde el 2011 en adelante. No se le ha hecho seguimiento ni tratamiento alguno. Hay muchas familias que se han tenido que ir, las que han podido, por las secuelas en los niños de las graves intoxicaciones masivas. Hay más de 60 familias que se han podido ir. Y hay otras que siguen acá con los niños realmente con unas enfermedades muy, muy graves. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias. Creo que es muy relevante lo que está señalando y tiene mucho que ver con cómo el sistema internacional también puede ayudarnos a quienes habitamos en el territorio de Chile a proteger nuestros derechos, ¿cierto? Cuando el Estado ha fallado y cómo también el sistema internacional puede proteger a quienes defienden esos derechos dentro del territorio, en este caso a las personas que trabajan por la defensa del medio ambiente. Ale Donoso, en ese sentido, quería hacerte unas preguntas que también fueron saliendo aquí en el foro, que tienen que ver con eso, con cuál es el sistema de protección internacional más adecuado para proteger los derechos de las personas en estos casos, cómo ustedes lo han ido vislumbrando, cómo ven qué caminos podrían utilizarse, qué caminos podrían ser también más efectivos, porque evidentemente que hay distintas alternativas en el sistema universal, en el sistema interamericano, pero ¿cuál es tu opinión sobre qué mecanismo sería más pertinente? Bueno, efectivamente hay distintos foros en los cuales las personas pueden ir en búsqueda de justicia. Dentro del derecho interno ya se van agotando todos esos mecanismos, salvo en el caso de esta sentencia con una respuesta idónea por parte del Poder Judicial, pero un incumplimiento por parte del Estado, que es a quien van dirigidas las medidas concretas de cumplimiento de la sentencia.
al haber un incumplimiento por parte de, un incumplimiento a una sentencia, ocurre un desacato. Al agotarse las instancias nacionales, se abre la puerta de las instancias internacionales para ir a buscar la protección a los derechos de las personas, pero ahora específicamente siendo vulnerados por la omisión negligente del Estado. Hasta hoy día existen internamente denuncias, por ejemplo, realizadas a la autoridad marítima, a la autoridad ambiental, a la autoridad sanitaria respecto de... Se nos desconectó Alejandra. Sí. Sí, está ahí terminando la idea. Natalia, yo creo que tú quizás podrías ayudarnos a complementar lo que está, para dónde iba Alejandra. Sí, bueno, es interesante lo que señalaba ella en el sentido de que no solo estas omisiones podrían comprometer la responsabilidad del Estado chileno, sino también es el hecho, y ahí se vincula un poco con lo que señalamos al principio respecto a esta comisión investigadora de la Cámara de Diputados ya el año 2012, en el sentido que es un requisito también que el Estado sepa que está incumpliendo. Y ahí justamente este informe emanado de la comisión investigadora y ahora también en el mismo sentido esta importante sentencia que reconoce estas omisiones y las vincula justamente con vulneraciones específicas a los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio. Eso, el requisito al que se refería ella era justamente uno que nosotros denominamos el agotamiento de la vía interna, es decir, que el Estado o que el denunciante en este caso haya agotado todas aquellas instancias en el derecho interno o que a raíz del paso del tiempo no se haya podido concretar una respuesta por parte del Estado para justamente solucionar esta situación. Al configurarse este incumplimiento, sumado con el conocimiento que tiene que tener el Estado de la situación, podría llegar a configurarse una responsabilidad, por lo menos ante el sistema interamericano, que es el que, por lo general, acuden las víctimas más próximamente. Muchas gracias, Natalia. De todas formas, sabemos que esos mecanismos también son mecanismos que toman varios años, ¿verdad?, en poder ver algún resultado. Por lo tanto, también ahí hay que considerar eso. Vamos a ir cerrando. Había una última pregunta que me parecía relevante rescatar también acá en el foro, que tiene que ver con los datos como concretos sobre los últimos episodios críticos y sobre la cantidad de contagios en la zona. No sé si, Hernán, quizás pudieras, no sé si tienes algunos datos al respecto, si pudieras señalarnos algo en la materia, o quizás Cata, no sé, ahí. Tal vez Cata tiene más antecedentes de los últimos casos. Mira, en Quintero hay varios casos. La mayoría son trabajadores de las empresas que han contagiado a sus familias. En Puchuncaví tenemos solo 2. Así que eso es. Y lo otro que te íbamos a contar es que nosotros ya estuvimos en una comisión de la Interamericana el año pasado y el año antepasado en la ONU, también en UNEPU. Y quería agradecer al Instituto de Derechos Humanos de Valparaíso, porque nosotros trabajamos hace muchos años con ellos y nos han ayudado mucho a capacitarnos. Ha sido una labor bastante grande, que una de las preguntas se refería a qué hacían el INDH. Bueno, el INDH, una de las cosas que hace es apoyar a las comunidades que estamos en desventaja, digamos, o en conflicto. Así que ha sido súper buena la experiencia de nosotros con ustedes. Gracias, Cata. Bueno, vamos a ir cerrando. Agradecerle a nuestros invitados, agradecerle a todas las personas que estuvieron viendo este conversatorio. Vamos a seguir haciendo otros conversatorios sobre distintos temas, así que los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para informarse y en particular también invitarles a informarse sobre este importante fallo y sobre el caso y la situación de la bahía Quintero Puchuncaví, que realmente es preocupante. Yo creo que
Las intervenciones que se han dado en este espacio han sido muy, muy clarificadoras, ¿no? De lo preocupante que es la situación, de lo urgente que es abordar, implementar medidas en este contexto, sobre todo de pandemia, y lo importante que es que el Estado pueda ir cumpliendo las medidas ordenadas por el fallo de la Corte Suprema. Vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo, vamos a estar en coordinación también con ustedes, con las organizaciones de la sociedad civil que están participando también en este caso, y como siempre desde el Instituto de Derechos Humanos ofrecerles nuestra colaboración en todo lo que sea posible que esté dentro de nuestro mandato. Así que muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy y con eso nos despedimos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y por la organización. Me caí un ratito, pero Exacto. volví para despedirme. Sí, muchas gracias, Aline H., como siempre, comprometidos, preocupados y ocupados, porque se preocupan y se ocupan. Así que muchas gracias y ahí estaremos y seguiremos perseverando en esta lucha. Gracias. En esta desigual lucha. Sí. Gracias a ustedes y también agradecer a la sede regional de Valparaíso que ha estado absolutamente pendiente de este caso. Así que un saludo también grande para ellos.